Hola amigos de Tertuliando con Pancho, hoy tengo aquí como invitado a Oscar Poli Gomítolo, un invitadazo. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte, un gusto. Bueno, lo mismo. Bueno, Oscar, así para comenzar, contame dónde naciste y la música, cómo llegó a tu vida, y bueno, y en particular el charango y el ronroco y todos estos instrumentos, cómo fue que se cruzaron en el camino. Eh, bueno, yo soy nacido en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Es una provincia que está a 500 kilómetros al norte de Buenos Aires. Nací en un pueblo, en realidad, que se llama Laguna Paiva, un pueblo ferroviario, un pueblo que muy vinculado por las vías férreas a todo el país, digamos, así que eso marcó un poco los rumbos a veces y las ganas de viajar, ¿no? Porque uno veía un tren y se imaginaba otros horizontes siempre, ¿no? Claro. Soy de un lugar donde, bueno, el charango no es un instrumento de la tradición de la región, si se quiere, vengo de la zona litoraleña, del chamamé, del rajido doble, de las chamarritas y de otros ritmos, Del a veces sobrepaso. no emparentado con el charango, ¿no? Pero bueno, ahí también con una influencia grande del Río de la Plata, por los candombes y el tango y todo eso, ¿no? Y bueno, yo empecé estudiando en mi pueblo guitarra, en una escuelita de música. Y con el correr de los años, cuando tenía 15 o 16 años, por el acceso a algún disco, a algún material discográfico, descubrí un poco el charango, ¿no? Y sus sonoridades, ¿no? Y eso me motivó a estudiar paralelamente el instrumento, digamos, no digamos, académicamente, porque el charango en esa época no tenía esos espacios, ¿no? Pero sí estudiarlo en forma empírica y vincularlo un poco a lo que uno venía trabajando como guitarrista, que ya tenía otra formación un poco más ortodoxa, si se quiere, ¿no? Más Pero ahí académica. nace un poco la curiosidad, claro, académica.
sí, Claro, sí. vos venís de donde era, de por allá, naciste cerca de donde nació Merceditas. Claro, sí. Ella es de un pueblito que se llama Humboldt, que es la colonia gringa, digamos, la colonia inmigrante, de esa zona inmigrante, la Pampa Gringa Argentina. Yo soy de un pueblo muy cercano, con otra idiosincrasia, siquiera porque te contaba que era un pueblo ferroviario, digamos, y la idiosincrasia de los pueblos gringos, entre comillas, o de la Pampa Gringa, no tenía mucho que ver con esto de la inmigración más tierra adentro argentina que se dio precisamente para construir las estaciones ferroviarias, los talleres ferroviarios. Otra idiosincrasia, pero sí, Mercedita nació y bueno, ¿no? Dejó su legado, si se quiere, ¿no? Ahí muy cerquita de mi pueblo, digamos. Sí, a mí me contaron la historia, no recuerdo el apellido de ella, pero se llamaba Mercedes y lo que yo sé es que el autor cuando pues le aseguró su vejez dejándole todas las regalías de la canción, ¿no? Está esta Ah, anécdota que él vivió enamorado de ella toda la vida y sí, una historia muy linda que no correspondida, si se quiere, por ella, ¿no? Así, claro, una mujer diferente a su tiempo. Bueno, el autor había llegado en un circo, digamos, en una cosa así de cantores que y era de guitarristas, de sí, cantores y demás. Sí, una muy linda historia y una canción que tiene grabaciones en todo el mundo, ¿no? Es muy claro, no emblemática. hay, Y acá es prácticamente nuestro himno regional, si se quiere, ¿no? claro, es el himno folclórico, digamos, de la región. De la región, claro, una canción que nos representa, si se quiere, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces espérate que nos fuimos por la rama. Entonces me estabas contando, entonces te acercaste al charango en modo empírico y te enamoraste del charango, me imagino, ¿no? Sí, el instrumento es cautivante, ¿no? Y uno, en realidad mi escucha empezó más que nada por todo lo que era la nueva canción chilena, ¿no? Por el acceso a la escucha de Quilapayún, de Inti Illimani, después de otros grupos como Congreso, como, eh, bueno, Bueno, la misma eh, Violeta Parra tocaba el charango, ¿no? la misma Violeta, claro. Bueno, esa sonoridad, quizás no del charango más tradicional. Después sí vendría ya un poco el contacto con otros escultores, ¿no? Ernesto Cabur, Mauro Núñez, Jaime Torre, eh, Jaime Guardia, y ya después tener acceso a otros tipos de charango, al universo de los charangos calampeadores, de los charangos pampinos, de los charangos en sus distintas acepciones, ¿no? También el charango con otras miradas un poco más eclécticas, ¿no? De otro repertorio, de otra búsqueda, no tan impregnada por lo paisajístico, si se quiere, ¿no? Bueno, sí, es que el charango, pues yo, bueno, yo también toco el charango y yo me di cuenta que, es decir, ahí uno lo ve pequeñito, ¿no? Pero es como una pequeña orquesta, ¿no? Porque tiene las octavas, digamos, o sea, está completo ahí todo, no tiene ahí todo. Yo siempre digo que las limitaciones no son de los instrumentos, sino de los músicos que lo tocan, ¿no? Sí, Porque sí, un violín también es pequeño y tiene, si se quiere, un orden menos de cuerda y bueno, se pueda abordar cualquier repertorio. Entonces a veces una excusa que tenemos los charanguistas es eso, es tan chiquitito, entonces, bueno, no, en realidad no. no, 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 en realidad no, no, no Tiene, tiene, o sea, yo con el charango he hecho las cosas más, digamos, si se quiere, no sé si uso esta palabra así, pero no es correcta, las cosas más disparatadas del mundo, ¿no? ujú, Desde que he tocado el folclore, ¿no? ujú, Por ahí algún tango me sé. claro, sí, sí, Eh, he tocado joropo con el charango, ujú. sones cubanos, tarantelas, bueno, es decir, por donde uno se meta con el charango tiene, digamos, tiene como éxito, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, o sea, para mí la cosa complicada de abordar el charango es que mucha gente me dice, pero si yo toco la guitarra, el charango me queda más fácil. No, porque el charango tiene el bajo en la mitad, tiene toda una digitación que te... Bueno, el charango tiene una disposición
de sus cuerdas que lo hacen particular, porque está íntimamente ligado, bueno, eso viene a colación un poco. Yo hace un par de años hice un libro sobre la técnica charanguística, digamos, Ujú. sobre la armonía y la técnica aplicada al instrumento, un libro que salió con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y demás, donde abordo ese tema, digamos, de cómo la disposición del charango, ligada a una técnica que se llamó y se llama la figueta de mano derecha, Ah, hace sí, que el charango, hace que el charango adquiera sus características propias, ¿no? Y donde ahí se arme un poco toda la disposición arquitectónica, si se quiere, del diapasón del instrumento, ¿no? Desde la cuestión escalística hasta la formación de acordes, eh, y todo ese complejo, digamos, que está tan estereotipado en otros instrumentos, pero que el charango siempre lo tocó en forma muy empírica y muy simple o muy por arriba, si se quiere. Entonces el trabajo del libro, que era un poco, está por acá, me parece, que era un poco buscar las disposiciones de todo lo que tiene que ver con la construcción de la mano izquierda en el instrumento, que está obviamente ligada a esto que te decía, que es la cuestión de la figueta, ¿no? De la mano derecha. sí, la Entonces, organización de las cuerdas, digamos, exactamente, exactamente. O sea, cuando uno, o sea, cuando uno comienza, uno ya toca la guitarra y tipo los primeros 2 meses se encuentra como por fuera del mundo porque tiene que acostumbrarse a esta cosa de alternar el dedo pulgar con el otro, donde en ujú. la guitarra no tiene ningún tipo de lógica, ¿no? Claro, sí, es muy simple, digamos, la disposición vertical de la guitarra de graves a agudos en el charango está repartida acá. Claro, y O sea entonces, que el grave lo tengo ahí y en esta posición de la mano. Eso que parece tan simple es lo que construye toda la dinámica interválica de acorde y de funcionalidad del instrumento.
Bueno, entonces, digamos que por lo que veo, has hecho también investigación, digamos, ya por todo esto que me has contado, has hecho investigación sobre el instrumento, ¿no? O sea, porque el charango, sí, bueno, es un instrumento el más, digamos, como que el más famoso es el pequeñito que tocan, el que se consigue más fácil, vamos a decir así, ¿no? Pero Mm, en realidad es toda una familia de instrumentos, ¿no? claro, la familia de los charangos es amplísima. Yo calculo que hay varias decenas de tipos de charangos, digamos, ¿no? Todos de 5 órdenes, obviamente, porque es lo que define un poco el instrumento. Bueno, el tema de los órdenes también es una cosa que se puede, no sé si discutir, pero sí apreciar de diferentes maneras, porque así como la guitarra, como la conocemos, digamos, se le puede agregar una cuerda de grave, anexarle, extenderle la tesitura al instrumento. Al charango también, digamos, hay experiencia de charangos con una cuerda más, una cuerda, un orden más, un orden menos, digamos, pero básicamente siempre atienden a esa disposición de cinco Son órdenes, cinco ¿no? órdenes, sí. De acero, cuerdas de nylon, intercaladas, digamos. Y bueno, también con la aparición de muchos tipos de afinación, ¿no? La afinación Pascua, la afinación falso natural, la afinación diablo. Hay muchos temples también que se pueden utilizar. Eh, bueno, algunos que lamentablemente caído en desuso, pero están vinculados a toda esa estructura de los charangos calampeadores, los charangos del norte potosino. Hay mucho ahí, ¿no? Los chilladores también que están dentro de la misma familia, de la zona de Puno. Bueno, hay mucha variedad y cada uno tiene una técnica vinculada, ¿no? Si bien hay distintos tipos de abordaje para cada uno de esos instrumentos, eh, con la mirada que uno tiene, digamos, básicamente del repertorio. En Argentina hay todo como una definición per se, digamos, del instrumento, porque está ligada también a nuestra forma de ver el repertorio, ¿no? También, si bien la guitarra marca mucho a la música en Argentina, creo que eso también ha impregnado un poquito al charango, digamos. No porque usemos la técnica de la guitarra traspolada directamente al charango, sino porque esa cuestión del charango solista, del charango con armonía, del charango eh, ya como instrumento solista despegado de un acompañamiento, de un grupo, define bastante, digamos, las búsquedas de los charanguistas de estos lugares, digamos, ¿no? En Argentina hay un movimiento ahí gustoso también de la armonía, de los enlaces, de acordes y de toda esa respiración que tiene que ver con la samba y con otro repertorio, ¿no? Entonces por ahí va un poco eh, esa cuestión que a cada instrumento impregna su contexto, ¿no? Su ámbito, su tradición, su legado, la búsqueda de los músicos, ¿no? Y de los luthieres también, que son importantísimos, ¿no?
bueno, desde cuando el charango llegó a Colombia también, o sea, está impregnado por, digamos, por lo que estás diciendo, ¿no? La guitarra y el tiple, ¿no? Claro, Entonces, claro, están hay gente que toca pasillos y bambucos con el charango, entonces, claro, los dedos van puestos en otra manera, ¿no? Digamos o sea, por lo que yo sé, corregime si estoy en error, ¿no? Desde que más o menos en esa época, ¿no? Mauro Núñez como que organizó la cosa con esa obra tan bella que dejó, el charango, Mauro Núñez y Ernesto Cabur, bueno, esta generación de ahí, ¿no? ujú, Como que organizaron la cosa con el charango desde Bolivia y el Perú comenzó a abrirse el charango en un modo que incluso hasta en Costa Rica lo tocan y hay solistas de charango y en México hay grandes solistas, ¿no? sí. Y hacen música mexicana con el charango. Escuché la otra vez, son Huaxteco tocaba con el charango. Entonces ahí viene lo que acabas de decir, ¿no? Entonces las exigencias del son Huaxteco, digamos, que es una cosa muy lejana de lo que es la tradición del charango, digamos, la tradición antigua del charango, ahí pues ya la técnica de la mano comienza a modificar, ¿no? Comienzan ya las búsquedas, ¿no? Mira, yo eh, entiendo a la música latinoamericana no tan atomizada, digamos. Para mí, la música latinoamericana respira en una clave básicamente rítmica, binaria o ternaria, sería motivo de una charla muy larga sobre el tema, digamos. Sobre eso han corrido ríos de tinta, digamos. No tanto como se debiera, digamos. Es No, algo bueno, que sí, está como naturalizado a veces y este, bueno, intelectuales como Carpentier, como Fernando Ortiz, como Isabel Arendt, como Carlos Vega, se han metido en ese universo, digamos. Todavía hay mucho para debatir sobre el tema, pero yo creo que hay un sustrato musical, obviamente, del que hablaba musicólogo como García León, ¿no? De esta música del Caribe afroandaluz, ¿no? No remitida solamente a una cuestión de ámbito geográfico, sino de una cuestión geoestética, digamos, de estética. Y cuando uno, por ejemplo, va al puerto de Veracruz, ya que hablaba de la música jarocha, y se vincula, por ejemplo, con los puertos del norte de Venezuela, con Cumaná, y entiende que hay baterías de instrumentos como los, qué sé yo, como los cuatro, de, por ejemplo, larense del Tamunangue, o como la forma de rasguear, como el toque por derecho y por corrido del puerto veracruzano, de la Huasteca o de la zona jarocha, y escucha las músicas de Venezuela, las músicas larenses o las músicas, si bien más orientales quizás también, se da cuenta que hay algo en común, hay un ADN en común, digamos, que también se va a expresar en todas las músicas del 6 octavo 3 cuartos, de la Emiola y de todo lo que estamos que se ha generado, digamos, en el cono sur del continente, con puertos de irradiación como Lima, posteriormente como el Río de la Plata. Entonces nosotros respiramos una misma cosa, digamos, un mismo ADN musical que también se expresa en otros rincones. Algunos lo llamó el ritmo cafí, por ejemplo, en la cuenca mediterránea. Entonces, la cuenca mediterránea, el Caribe andaluz, la música latinoamericana, tienen ese contexto de respiración eh, sí, 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 claro. unánimo, ¿no? Exacto. Después con sus particularidades, el cancionero latinoamericano tiene sus particularidades, pero respiramos esa cosa. Y las técnicas de los instrumentos, la vihuela de mano que genera la jarana, el cuatro venezolano, los charangos, como árbol genealógico del instrumento, van a estar también vinculadas a una técnica y las afinaciones están vinculadas, el tipo de estructura instrumental, digamos, también está vinculada, y eso hace que sea muy fácil, digamos, que yo pueda tocar un joropo, un charango, un golpe Un 6 por derecho, por larense, o ejemplo. pueda hacer música, claro, música jarocha con el instrumento, con el charango, digamos. O sea, de hecho, yo te he dado un poco de cuatro y he vinculado mucho los rasgueos del cuatro al charango y al revés, digamos, ¿no? Las técnicas que parecen tan tradicionales de un instrumento en realidad están vinculadas entre sí, digamos, cuando uno empieza a tirar un poco del hilo. Claro, El tema de los abanicos, del trabajo de la mano derecha, puede vincular un instrumento con otro y yo puedo apropiarme, digamos, de estas tradiciones en común que tienen esos instrumentos. Y ahí hay mucha riqueza.
Voy a tocar ahora una chaya, ritmo emblemático de la provincia de La Rioja, con el charango barítono, con el charangón. Esto lleva por título La Convidable. Hay toda una columna vertebral del 6 octavo 3 cuartos en Latinoamérica, ¿no?
donde hay lo que llamarían en Venezuela, en Colombia, por corrido o por derecho, atravesado o por derecho. Bueno, sí, hay muchos términos, ¿no? Bueno, pero lo que uno en definitiva hace es que una chacarera, por ejemplo, su acentuación en el chasquedo está en la primera semicorchea, Sí, y el bajo en el 2-3, pum, 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 que está también presente en el pajarillo, está presente en el bambuco en este en el caso, ¿no? bambuco, sí, sí. Entonces, bueno, y si no tenemos el corrido, que es el pum pum, pum pum, pum pum, que es el 3-1 en el bajo, digamos, con la acentuación en la tercera semicorchea. Pero esas sutilezas son las que, precisamente las que dan cauce, digamos, al cancionero. Si uno escucha, no sé, un zumba que zumba o un gabán, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la, bueno, sí, en las acentuaciones, en los ciclos armónicos, en la forma de acentuarlo, en la cuestión modal, en la cuestión coreográfica, pero todas respirando en un sentido rítmico que es el que aglutina las músicas de Caribe afroandaluz y la música latinoamericana, ¿no? Entonces, hay como particularidades, pero que tienen una esencia en común. O sea, que las particularidades no nos dejen ver. Yo no creo mucho en los nacionalismos, eso no me gusta a mí hablar de músicas No, no, de tampoco cuál, yo. o sea, creo que hay una música que después va bueno, a refrendar algunos mitos fundacionales, ¿no? En tanto a lo nacional y al chauvinismo y demás, que yo en eso no me gusta mucho caer, pero creo que hay un derrotero que está presente, digamos, en la historia de los pueblos latinoamericanos precisamente por los intercambios económicos, culturales, la migración de los hombres, digamos, ese contexto. No creo en los determinismos ni biológicos ni geográficos. Me parece que esto se determina la interacción entre los hombres, ¿no? Que es lo lindo. No, Borges decía siempre que los mitos son importantes en los pueblos, ¿no? sí, sí, Un mito nunca es una mentira, digamos. O sea, un mito es un mito, uno puede entender mucho. Otra cosa es la falacia, digamos. El mito es fe, dice. Ahora la mentira es mentira. O sea, hay cosas, digamos, que son incontrastables con las fuentes históricas. Si uno sabe que un gato se bailó en la Baja California mexicana y que la primera vez que aparece la palabra charango en esta región es en el sitio de Montevideo, 1870, y entiende que el huayno aparece nombrado por primera vez no como una condición musical, sino como una condición de pareja en 1680, nos estamos dando cuenta que el almanaque se nos cae en contra, digamos, y las fuentes históricas empiezan a hacer mucho ruido. Acá, digamos, nosotros tenemos el pretendido carnavalito ancestral, que en realidad es un mal llamado ritmo de huayno, o bien llamado, digamos. sí, sí. O sea, tenemos Bueno, muchos problemas de polisemia, muchos problemas de sinonimia. Estamos nombrando muchas cosas. Uno si va, no sé, estamos hablando de lo mismo. Si uno va, por ejemplo, no sé, a México y come un aguacate, para nosotros es una palta, pero estamos hablando de la misma cosa, digamos, ¿no? claro, sí. Yo creo que el 6 octavo, 3 cuartos, con sus particularidades, estamos hablando de la misma cueca, la cueca, la zamacueca, la zamba. Cada uno le va a dar después su pretendida nacionalidad o su pretendida regionalismo, que en realidad se lleva en contra las fuentes históricas y contra la historia. Mira, Fernando Ortiz, que era un gran musicólogo cubano, decía, nuestro principio, nuestro origen es la continuación. El origen de nuestras cosas es la continuación de un proceso. Si nosotros enfocamos nuestro estudio, por ejemplo, en el chamamé, en la chacarera, y ponemos foco a eso, oscurecemos todos los procesos. Políticamente, a los latinoamericanos siempre se nos trató de atomizar, ¿no? Como a todos los pueblos, ¿no? Divide y Sí. reinará. O sea, nosotros estamos atomizados de lo cultural, desde las miradas, fundando mitos nacionales que no tienen nada que ver con la historia de nuestros pueblos, digamos. Y eso es un hecho político también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, Yo, hay que tener, es algo, digamos, peligroso. O sea, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, hay algo sobre lo cual no se ha investigado mucho que a mí me gustaría encontrar información, pero no la encuentro así como muy abundante y como, ¿cómo te digo? Como muy que valga la pena, significativa, ¿no? Pero se sabe por testigos oculares, por crónicas, bueno, ¿cómo se llama? Tradición oral, por todo esto, que Simón Bolívar, por ejemplo, era un gran recopilador, ¿no? Y él bailaba contra danza y pasillo, era, digamos, una especie como de campeón, ¿no?
de pasillo porque él Sí, celebraba las victorias bailando pasillos y contradanzas, ¿no? Entonces se cuenta que él andaba como una especie como de maletica, ¿no? Recogiendo la letra de la canción de la señora que hacía dormir al niño, ¿no? Y la iba poniendo ahí. De un momento a otro, esto terminó en una biblioteca, porque era entre la partitura, la estrofita de la canción que no se sabía nadie, ¿no? La partitura incompleta de una contradanza que después encontró la segunda parte por otro lado, ¿no? Eh, y sobre esto a mí me gustaría, por ejemplo, profundizar, como también supe que San Martín tocaba la guitarra y cantaba milongas, o cantaba, no sé, sí. ¿no? Entonces, viste, ya los dos representantes, digamos, de las independencias, los dos grandes representantes de las independencias, eran amantes de la música ya en esa época, ¿no? Bueno, Y, Miranda, ¿no? También, ¿no? sí, no, Miranda, bueno, pero, sí, no, sí, no, no, decía, el gran flautista, el tipo. Sí, yo, yo, yo así, puse, yo, bueno, yo puse estos dos ejemplos, pues porque, bueno, claro, pero claro. entonces digamos que esto para decirte que la música fue parte de nuestras independencias. O sea, existe una contradanza que fue el primer himno nacional de Colombia que se llama La Vencedora, del cual no conocemos un autor, ¿no? Que Simón Ujú, Bolívar la bailó con Manuela Sáenz, tipo ujú, 4 días después de haber ganado la batalla de Boyacá. ujú. Y están pues y hay pintores que no, lo pintaron y escribieron la crónica y toda la cosa. Pero todo lo que él recopiló, no hay mucha información, ¿no? Y pasa lo mismo con San Martín, ¿no? Y es una lástima porque eso hace parte en América Latina la música es importantísima, ¿no? La guitarra es como un mueble de la casa, digamos, Sí. ¿no? La cuestión de la reconstrucción, primero, digamos, bueno, no sabía de su faceta recopiladora de Bolívar. Hay Bueno, no, anécdotas de no, la chuscada, por ejemplo, peruana, ¿no? no, Él no, no. nombra un ritmo, prácticamente un Sí, género musical o pero como no, una... no es que él no es que era recopilador, sino que le llamaba la atención y la iba poniendo ahí, ¿no? No, sí, era un gran bailarín. Bueno, la anécdota de la chuscada peruana, ¿no? Parte de él también, ¿no? Que eso está volcado por medio de los cronistas en el norte, este, eh, en el norte peruano. Pero hay otra cosa también que, con esto de la, bueno, de la recopilación y demás, y del hecho folclórico. Yo creo que sí, hay mucho material para estudiar, pero bueno, no dejar de lado esa cuestión, esa matriz que une esas construcciones, ¿no? Precisamente mucho del área de dispersión de muchas de nuestras músicas está vinculado a los ejércitos libertadores, ¿no? Eh, A la movilidad, a la posibilidad de la circulación de gente, digamos eso, ¿no? Por eso decía que la historia está muy metida ahí. Te cuento que, bueno, aquí yo me quedaría toda la noche con vos, pero es que está buenísimo, así como dicen en las películas, el misterio está poniéndose bueno, ¿no? Pero, Claro. No, lo que decía, así como síntesis, digamos, de estas metáforas, si se quiere, este, de esto de saber sobre la génesis de la música. La música es un arte efímero. Nosotros no vamos a saber cómo se tocaba la música prehispánica porque no tenemos registro de eso, digamos, no hay audios que nos permitan. y Hay tampoco hay crónicas muy partituras. ambiguas, ni las partituras, porque las que hay, digamos, los códices de Trujillo o la música que se encuentra en chiquitos, en la chiquitanía boliviana, por ejemplo, del barroco americano y demás, son acercamientos a esa sonoridad, a ese mundo sonoro. No sabemos cómo sonaba la vihuela de mano, quedan tres en el mundo, no se sabe cómo sonó. Después hay todas reconstrucciones que están basadas más en mito que en cuestiones fehacientes. Eh, Hay una metáfora muy linda que usa García León, que este musicólogo mexicano. Él dice que estos supervivencias, él habla de la supervivencia de nuestras músicas, son como restos de naufragios, digamos. Uno puede encontrar un pedazo de mástil, una botella, puede tener una idea de cómo reconstruir, pero nadie va a saber cómo era ese barco en realidad, ¿no? Uno va a ver el naufragio, los restos de un naufragio. Y de ahí puedo elocurar, podemos hipotetizar, pero digamos, no vamos a tener dimensión de ese barco, digamos. Es lindo el ejercicio para tratar de saber cómo era ese barco, pero nunca lo vamos a saber. Vamos a tener resto de naufragio, digamos. Entonces no perdamos de vista que las recopilaciones no son estancas ni estereotipos, ni son Claro. cosas para dejar en formol, ¿no? Nosotros tenemos todo el derecho del mundo
de tomar las tradiciones, de reinventarlas, siempre obviamente atendiendo y cuidando mucho las escuelas y las tradiciones, porque hacemos músicas tradicionales, digamos. Bueno, te cuento que me encantó tenerte aquí como invitado y no, pues espero que se repita y que podamos algún día intercambiar de charango a charango, digamos, ¿no? ¿Cómo no, Francisco? Para mí es un placer siempre hablar de estos temas que, bueno, son parte de nuestra vida, ¿no? Así que para mí siempre atento ahí, bueno, y agradecido por la invitación. ¿Mm? Bueno, me gustó mucho lo que conversamos y bueno, hasta la próxima. Bueno, así que bueno, saludo para vos y para la gente que se vincula a tu proyecto, que me parece muy, muy lindo, muy loable, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Dale. Un abrazo.